Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos, profesoras, profesores, invitados. En el día de hoy, para la charla de la asignatura de Cultura Arquitectónica titulada Contexto Sur, hoy día tenemos el agrado de presentar a la escultora nacional Sandra Santander. El título de su ponencia se llama Escultura Pública en el Tejido Urbano de Concepción. Sandra Santander, escultora chilena, licenciada en Artes con mención en Escultura de la Universidad de Concepción, 1981, magíster en Historia del Arte y la Arquitectura en el 2006. Desde el año 1980 ha participado en diversas exposiciones colectivas y simposios de escultura en Chile y Argentina. También ha realizado 10 muestras individuales en diferentes ciudades del país. Trabaja principalmente la madera nativa chilena con temas que transitan por la raigambre cultural y el imaginario vernacular. Su obra se inscribe dentro de una temática que ha investigado y trabajado principalmente en torno a la madera y más específicamente al árbol, su presencia y significado en las culturas originarias y en nuestro paisaje. El bosque nativo como representación metafórica de un territorio imaginario que simboliza la unión de dos mundos, el de los cosmos y la profundidad de la tierra. Entre los años 1991 y 2011 ha realizado 11 proyectos escultóricos de gran formato para espacios públicos en diversos materiales como acero, piedra y ferrocemento, entre los que destacan Araucarias en el Parque Ecuador, Concepción en el año 1995, homenaje al cardenal Raúl Silva Enríquez en Constitución, 2001, Pehuen, Parque de las Esculturas de Providencia en Santiago, el año 2005, y 5 proyectos escultóricos en memoria de las víctimas de violaciones de los derechos humanos emplazadas en las ciudades de Los Ángeles, Santa Bárbara, Chillán, Mulchen y Concepción. Entre los años 1984 y 2003 dirigió el taller de escultura de la Corporación Cultural Artistas del Acero de Concepción. Actualmente es curadora y asesora de artes visuales de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. En diciembre del año 2011 es distinguida con el Premio Regional de Artes Visuales otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno Regional. Dejamos con ustedes entonces a la escultora Sandra Santander. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera partir por agradecer la invitación de la Universidad de San Sebastián a conversar sobre escultura, a mostrar parte de mi trabajo, pero fundamentalmente los quiero invitar a revisar un poquito lo que pasa con la escultura pública, con la escultura urbana en Concepción, que ha tenido un desarrollo bastante notable, yo diría, en los últimos 20 o 30 años. Esto que ocurre en Concepción ha ocurrido en otras zonas del país, pero quisiera acotarlo esto a Concepción, y cuando digo Concepción quiero decir Concepción y la intercomuna, es decir, no solamente la ciudad, sino que Concepción y sus alrededores. En ese sentido hablo de Concepción. También quisiera acotar esta presentación a la escultura pública entendida como escultura con rasgos ya de características de la obra contemporánea. No voy a referirme a la estatuaria ni al monumento anecdótico o monumento histórico, porque creo que escapa un poquito y se alargaría excesivamente esta exposición. Eso lo podemos dejar para una próxima conversa. Y finalmente les quería comentar, antes de empezar a mostrar algunas imágenes, que las obras que vamos a ver, la idea es mostrarlas, la idea es que las conversemos, la idea es generar luego una conversación con la idea de que ustedes se vayan formando un criterio de acuerdo a lo que yo voy presentando. El criterio no lo voy a emitir yo también soy escultora, pero quisiera no emitir juicios de opinión respecto a categorías,
a logros o quisiera solamente desde la mirada, desde el interior de la escultura, como es el caso mío, mostrar un poquito algunas de las obras que están emplazadas, que están en nuestro paso, seguramente todos ustedes las habrán visto ya, pero las vamos a desarrollar un poquito. ¿No funciona? Sí. ¿Cómo lo avanzamos? ¿Está apagado? No. ¿Al otro lado? Ahí está. Entonces vamos a desarrollar algunas ideas en torno a unas primeras obras escultóricas que hay en la ciudad. Luego nos vamos a referir a un hito especial que ocurrió en la escultura en Concepción, que es la Bienal de Escultura Urbana, organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío y en sociedad, por así decirlo, con algunas empresas de la región. Se hizo acá en Concepción en los años 94 y 98. Es una bienal que ocurre cada 4 años, no debería llamarse bienal, pero bueno, así está. Una invitación se estableció a los escultores regionales para poner escultura en espacios públicos. Esta bienal se desarrolló con bastante éxito hasta la tercera, que todavía me parece que está en desarrollo. Se invitó a 10 escultores regionales a que propusieran obras. Una de las características de este proyecto es que se eligieron espacios urbanos que ya estaban dados, como por ejemplo plazas, caminos, rotondas, algunos parques aparecieron, como el Parque Ecuador en Concepción, que había que adaptar o pensar en un proyecto para un lugar determinado. Luego vamos a ver algunas otras obras que ocurre al revés. Es decir, se pone la obra escultórica y luego se genera el entorno de arquitectura o paisajismo, como se vio posteriormente. Esta Bienal de Arquitectura fue uno de los proyectos bastante ambiciosos, por cuanto simultáneamente se estaban instalando en Concepción y la Intercomuna 10 obras escultóricas. Quiero decir también que de estas bienales no hubo concurso, solo invitación, no hubo filtro para poner la escultura en el espacio público, simplemente cada artista propuso un proyecto de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su labor creativa, de acuerdo a su trayectoria, a los temas que manejaba, de manera que podía hacer lo que quisiera, en el fondo, era eso. Luego vamos a revisar algunas obras del concurso de arte público que llama la Comisión de Mención Túnez del Ministerio de Obras Públicas. Como ustedes saben, hay una ley en Chile que muy pocos conocen, que se dictó, se lo voy a leer porque esto es un dato importante. A fines de los años 60, uno de los aportes del gobierno de Eduardo Frei Montalva, al término de su mandato, fueron una serie de iniciativas tendientes a satisfacer el anhelo de un grupo de artistas que intentaba formalizar la relación del arte con el ámbito ciudadano y al mismo tiempo asentar una imagen de modernidad en la que el Estado expresaba su nivel de desarrollo. A través de la creación artística se dio curso entonces a esta ley, ¿no es cierto?, que favorecía la creación de ornamentos para edificios públicos. Esta ley, quiero decirle que si bien se promulgó en los años 60, recién se puso en práctica en los años 90, es decir, casi 30 años tardó en que alguien descubriera esta ley, que significaba que de cada obra pública que se hiciera en el país había un porcentaje muy mínimo, pero suficiente como para hacer una obra pública, le hace proyecto escultórico o mural, como ha ocurrido en Chile, y así ocurre con la explanada del Puente Yacolén en el año 98-99, en que por la envergadura del proyecto, que era enorme, se llama a realizar 7 proyectos escultóricos, esta vez todos reunidos en una misma zona, que dialogaban entre sí, que tenían que dialogar además con el puente, con el río y con la leyenda de Yacolén, que era el tema del concurso. Y finalmente vamos a revisar algunas iniciativas independientes. Voy a citar, así que la pueden leer ustedes mismos acá, algo que me parece importante de el arquitecto José Piga, que habla del espacio público, que es un espacio público entendido como un lugar de relaciones entre identidades individuales y colectivas, de una historia compartida, como una memoria que dialoga con cada uno y con todos, donde cada uno tiene su historia de acuerdo a sus itinerarios cotidianos, de su realidad y de sus afanes. En la medida que cada individuo cultiva y enriquece esta memoria, se construye a sí mismo. Voy a partir con esta obra del año 66, es el homenaje al espíritu de los fundadores de la Universidad de Concepción.
mide 7 metros de altura y es, a mi juicio, una de las primeras obras que establece algunos códigos de la escultura contemporánea en Concepción. Antes de esto, no sé de que exista alguna obra que plantee el monumento conmemorativo de algo o de alguien o de una idea o de un valor que, primero que nada, no sea literal a la idea, no haya un relato literal ni tenga tanta fidelidad con la imagen de lo representado. Es el caso de esta figura humana que es fundición en bronce. Esta escultura se hizo acá en Asmar, se hizo por partes, por supuesto, y es del Premio Nacional de Arte Samuel Román. Es una obra que se hizo por encargo. El anecdotario dice que el interés de la gente de la universidad por hacer una escultura era tal que ya habían llamado 2 veces a concurso y las 2 veces se había declarado desierto. Cuando llegan a esta escultura, definitivamente deciden encargarle a Samuel Román, y el arquitecto del foro de la universidad, Emilio Duarte, ¿no es cierto?, elige a este artista para encargarle este proyecto que dialogara con el proyecto del foro que se había desarrollado recientemente en la universidad. Creo que es una escultura fundacional en Concepción de lo que significa espacio público y de lo que significa la escultura conmemorativa, ya no es cierto?, con narración de hechos de manera literal, heroica o exaltación, ¿no es cierto?, de un yo determinado. Luego aparecen estas 2 obras. La del lado derecho es de Enrique Ordóñez, está instalada frente al Gimnasio La Tortuga en Talcahuano. Es una obra simbólica. Dentro de las obras que vamos a ver, hay varias obras que aluden a temas absolutamente simbólicos y muy conectados sobre todo con la cultura originaria. Esta es una de ellas, que se llama Espíritu de Talcahuano, y a través de ciertos relieves hechos en la piedra, porque esto es piedra de granito, están simbolizados algunos hitos importantes en Talcahuano, hitos de la historia de la ciudad, ¿no? Es una figura muy esbelta que a ratos asemeja figura humana, pero en rigor es una escultura abstracta, sin figuración, y que tiene una presencia importante dentro de la verticalidad que ofrece el horizonte frente al mar. Establece una estructura vertical que domina por sobre todo, ¿no es cierto?, la vista al mar, y en este paseo que se llama Paseo Blanco Encalada, me parece. Esa escultura es del año 78. Más adelante, también de iniciativa privada, Metalúrgica Cerrillos ofrece a la ciudad, a la comuna de Talcahuano, esta escultura de Sergio Castillo, que es premio nacional, y que se llama Talcahueñu o Tralcahuenu en mapudungún, que significa, ¿no es cierto?, talcahuano, cielo tronador. También es una escultura, ¿no es cierto?, sin figuración, es una escultura abstracta que alude, ¿no es cierto?, a los relámpagos, a los truenos de Talcahuano y a estos cielos tormentosos que él construye con ángulos de metal soldados y pintados. Es una escultura que también hay que decirlo que cuando se instaló allí no había mall, no había una mezcladora de cemento, ahí me parece. Bueno, no había nada detrás, de manera que la presencia que se armaba cuando se instala una escultura, yo entiendo, y lo conversé alguna vez con él, se plantea con una relación con el entorno, que en este caso era paisaje, y en la mitad del camino este paisaje se transformó en un entorno arquitectónico que, si bien no interviene por la cercanía con la obra, produce una cierta interferencia con el fondo. Se ve mejor de algunos lados que de otros, pero yo creo que igual marca una presencia en ese sector que es un nudo vial, ¿no? Acá entramos ya en algunas obras que se establecieron en la primera Bienal de Cultura Urbana. Aquí hay 2 artistas, uno más conocido que otro. A la derecha está José Vicente Gajardo, también un artista formado, es de la región, formado en la Universidad de Concepción, y él plantea una escultura que se llama Rehue o Vigías de la Noche. Es una escultura en granito de 4 metros que está en el Parque Ecuador de Concepción. Muchos de ustedes la habrán visto. Lamentablemente y continuamente está rayada por la superficie lisa. El acabado liso que le dio es prácticamente una invitación, es una pizarra pública para dejar mensajes. Y la obra del lado de acá es el triciclo, es Acero Soldado de Manuel Fuentes. En el caso de la escultura de Gajardo, si bien había una empresa que lo patrocinaba en Concepción, él obvió los materiales de la empresa y decidió hacer su obra en los materiales que trabajaba habitualmente, como es la piedra.
En el caso de Manuel Fuentes, su auspiciador era Esvío en Concepción. Por lo tanto, para hacer esta escultura se usaron tubos de rechazo, tubos hidráulicos, codos, yo qué sé, trozos de piezas de tuberías, de cañería, y él logra armar este triciclo en los mismos talleres de Esvío, lo pinta nuevo, ¿no es cierto?, soldado y eso, y logra armar este triciclo en medio de la Villa San Pedro, que es una escultura que no es gran formato, pero que de alguna manera genera, ¿no es cierto?, en medio de un prado, una invitación, sobre todo en un lugar donde hay paseo familiar y hay mucho tránsito peatonal. De la misma Bienal, 2 esculturas más, ya aquí nos estamos acercando a alguna figuración. A la derecha está la escultura de Humberto Soto, a la entrada de la Universidad del Biobío. Esa escultura fue muy controvertida por cuanto Humberto Soto trabaja generalmente la arcilla, él modela la terracota, y quiso hacer su escultura en terracota, lo que para efectos de arte público eso iba a tener muy corta vida, de manera que se decidió estucarla en cemento como se hace en construcción con los muros. Un muro de ladrillo princesa puede ser estucado, ¿no es cierto?, con cemento, de acuerdo a ciertos aditivos y a ciertos adherentes para que eso sobreviva en el tiempo, y se usó un mortero pigmentado para dar el aspecto de que eso fuera arcilla. Luego está la obra de Leonardo Ramos, Columna Padre, que está camino a Talcahuano, me parece que un poquito más allá del mall, Trompeta O'Higgins me parece que se llama ese sector, y bueno, es una piedra amarilla, es esculpida, ustedes se fijan que está hecha como en 3 o 4 bloques, y es la figura de un padre con su hijo. Posee más o menos la misma presencia que la figura que vimos al comienzo en piedra, que es en esta horizontalidad que genera el paisaje, que tiene construcciones muy bajas o no las tiene, una figura vertical que marca como un hito y produce una cierta concentricidad, sobre todo donde hay circulación vehicular. Es una obra que es figura humana, pero es muy sintética, y la silueta se distingue de lejos por cuanto prácticamente no tiene detalles, es solamente la silueta, el contenido de la obra y lo que genera la lectura. También de la primera Bienal de Escultura Urbana, frente al mar en Talcahuano, está la Caracola de Luis Escalona, gran escultor en piedra. Todos nos preguntamos por qué no hizo la escultura en piedra, y la hizo en cemento y después lo pintó de blanco, pero él quiso alcanzar un formato mayor y de esa manera bueno, aludir a un tema que es propio de Talcahuano, como es esta caracola bueno, sin contenido, digamos, sin contenido de caracol, a eso me refiero, no sin contenido conceptual. Y luego la obra de El Cóndor de la Estación, también obra muy controvertida. Esta obra gira, es una veleta, está hecho con madera laminada de laurel y lingue, me parece, y bueno, ha sobrevivido en el tiempo. Yo personalmente, que trabajo la madera, siempre me he negado a poner madera en espacios públicos por cuanto las condiciones climáticas de las ciudades no son muy amables con la madera, y sobre todo porque las mantenciones siempre son un poquito flojas, de manera que él ha hecho esta madera laminada, cubiertas con resinas para protegerla, y se le han hecho ya un par de mantenciones desde el año 94 que se hizo esta Bienal. Y luego llegamos a este proyecto que es muy ambicioso. A mi juicio, uno de los más importantes que se ha hecho en la región, por cuanto es el primer intento de aglutinar en un solo lugar varias expresiones artísticas de diferentes artistas, y que fue concurso público. Siempre es bueno preguntarse en el espacio público, que es el espacio que es de todos, quién determina qué se pone, por qué lo ponemos y cuáles son los temas dados. Bueno, para eso se reúne un grupo de personas idóneas, buenas personas por supuesto, que se llaman jurados, y que deciden lo que es mejor. Yo he integrado jurados, y la verdad que sí se debate de la mejor manera lo que pasa allí, pero necesariamente no siempre gana la obra que reúne las condiciones, porque intervienen conceptos tal vez ajenos a los temas dados en el concurso o a lo que realmente quisiera interpretar un sentir ciudadano, como es colocar una obra en un espacio público que debe ser asimilada por la ciudadanía.
Bueno, para el Ministerio de Obras Públicas, esto está publicado por el MOB, dice: el arte asociado al espacio público es inevitablemente político por cuanto establece relaciones directas y transversales entre el administrador del espacio, o sea, la autoridad, que propone medidas que se proyectan en el tiempo, y el ciudadano, que es finalmente destinatario y el constructor del sentido y memoria de las obras instaladas. Estas agregan valor al espacio público entendido como un lugar donde es posible generar, con un sentido ciudadano, un territorio donde la sustentabilidad ambiental, económica, social y cultural se entienda como un derecho al uso del espacio público, a la participación, a la construcción de una identidad colectiva, a la belleza, entre otros. A mí me parece que dentro de lo que se genera con este tipo de concursos, bien vale la pena mencionar este dato, porque si bien el Ministerio de Obras Públicas usa esta ley que hablábamos recién para generar estos espacios, para generar el arte público, para enriquecer sectores, bien sabemos que hay una política determinada detrás de eso y que esto no es arbitrario. Este proyecto fue muy controvertido por cuanto cuando se llamó a concurso, en la explanada de Puente Yacolé no había nada. Nada, todavía estaban recién en el movimiento de tierra, el puente estaba en construcción y se estableció que cada escultura iba a tener una distancia de 15 metros una de la otra, que las esculturas debían tener una conexión directa con la historia del lugar, y se tomó la leyenda de la princesa Yacolén, que seguramente ustedes todos deben conocer, ¿no es cierto?, para generar estas esculturas, y algunas características respecto a los tamaños. Se dijo también que todo el trabajo de paisajismo se iba a hacer posterior a las esculturas y en función de las esculturas. Es la primera vez también que yo sepa que un proyecto de paisajismo se hace en función de la obra. Por lo general es al revés, se coloca la obra después, ya sea frente a un edificio o en un parque o en una plaza o en una rotonda. Siempre se genera primero y es el artista el que debe someterse, ¿no es cierto?, a las condiciones de espacio que se le ofrecen. Acá fue al revés y ya hay algunas obras. La primera es de Federico Asler, Premio Nacional. Él no participó en el concurso, él fue artista invitado por su trayectoria. Y él alude su trabajo de hormigón. Esto es un vaciado de hormigón pigmentado. Su trabajo, que ha sido toda la vida un trabajo de texturas que rescata, por supuesto, el mundo vegetal. Una vez le pregunté a don Federico Asler, le dije: ¿qué es lo que es esto? Son árboles, me dijo. Y yo, que hago árboles, me quedé colgada, pero bueno. Bueno, cada uno hace los árboles que quiere, ¿no? Después van a ver los míos y también se van a reír. La escultura de abajo es de Humberto Soto, profesor de acá de Concepción, un escultor chileno que también, el mismo que habíamos hablado de las figuras humanas frente a la Universidad del Biobío. Aquí trabajó en cemento que se llama Morada 4. Temas del paisaje, temas vegetales. Fernando Undurraga propone estos juncos adosados al puente. Lamentablemente la mejor vista de la escultura es desde abajo, donde prácticamente no la ve muy poca gente. Se ve la parte superior para quienes circulan por el puente Yacolén. Bueno, se supone que es un paseo peatonal también y que quienes pasan por ahí la ven completa. Para mi gusto esa es la mejor vista, porque de arriba se ve solamente un tercio de la escultura. Y la de abajo, de Manuel Fuentes, el mismo del triciclo, que propone también nuevamente con tubos, trabaja nuevamente con tubos hidráulicos, trabaja nuevamente con codos, con piezas de uso industrial para componer este jardín de la princesa que está ahí creciendo frente al río. José Vicente Gajardo, escultura abstracta, muy en los temas de él ni siquiera le pone título a sus obras, pero a mí me parece que esta es de la serie de las herramientas, que si bien no es una herramienta, alude al tema, ¿no es cierto?, de la cosa orgánica frente al material en bruto como es la piedra. Y la escultura de abajo es una de las bastante controvertida, porque alguien alguna vez dijo: eso es fierro fundido, de Patrick Steger. Alguien alguna vez dijo que eran como chupetes de fierro, de guagua o algo así, pero en rigor, y declarado por el artista, son timbres de oficina pública que están tirados un poco azarosos en este parque, con todas las lecturas que ustedes pueden hacer de lo que hace un timbre de una oficina pública en un parque. O sea, habla allí de las angustias del hombre contemporáneo por donde se le mire, ¿no es cierto? Obra de arquitectos arriba,
Otto Chade y Nicolás Sáez plantean este remolino del Biobío, hacen un eco con lo que está pasando en el río y traducen en volumen estos movimientos del agua en lámina de aluminio. Es una escultura que tiene mucho movimiento, tiene mucha complejidad y de alguna manera, fíjense ustedes, yo revisando estas fotos lo conecto con lo que pasa con la primera escultura que vimos que está en el foro de la Universidad de Concepción, que son estas bandas envolventes que generan no solamente el espacio interior, sino que además irradian una energía hacia el espacio exterior, siendo esculturas totalmente distintas y conceptos que aluden a cosas distintas. A mí me parece que formalmente hay allí un parentesco que estos artistas recogen de la incipiente tradición escultórica en Concepción. De Matías Pinto de Aguiar, Los caballos bajando al río. Hay que considerar de que Matías Pinto es pintor, creo que esta es una de las pocas esculturas que tiene, y él trabaja simplemente la bidimensionalidad en una lámina, que es donde se recortan las figuras de los animales que se supone que van a beber al río. Es una lámina que está quebrada formando un ángulo recto, pero no hay corporeidad ni desarrollo volumétrico probablemente tal en el trabajo escultórico. Luego vienen algunas iniciativas independientes. Esto también es del concurso del MOP. Se llama Ruca Pillán, es de un escultor del norte que se llama Juan Díaz Fleming. Está a la llegada sur, en San Pedro de la Paz, a la llegada del Puente Yacolén. Es una masa muy contundente, también hecha en ferrocemento pigmentado, y que alude, ¿no es cierto?, a la vivienda o a la ruca del pueblo mapuche. Es una escultura bastante abstracta que posee unos códigos, hay unos relieves por ahí, ustedes los invito a que se detengan. Hay un tipo de escultura que solamente, lamentablemente, se puede ver desde la circulación del automovilista, es decir, a veces tenemos 2 minutos, no, 2 segundos, 1,5 para mirar, y en ese segundo y medio tenemos que recibir la información, o queda incompleta o la tenemos que ver la próxima vez que pasemos, pero siempre la información es a medias. Diferente es el caso, por ejemplo, de la primera escultura que vimos, vuelvo, la escultura que está en el foro de la Universidad de Concepción, que es una escultura que siempre va a ser observada desde el transeúnte que camina, desde el peatón, que se va a detener, que la puede tocar, que se puede sacar una foto, que se puede encaramar tal vez. Entonces va a vivir el acontecimiento artístico de otra manera que lo que está pasando con esto, o lo que pasa, por ejemplo, con esto. No sé si ustedes la han visto, está como a trasmano en Concepción, en la laguna Lo Galindo, también concurso del MOP. En algún momento el Ministerio de las Públicas recupera esta laguna que está un poquito perdida, la recupera para el entorno, para el barrio, lo revaloriza, hace una ribera como un paseo y llama a un concurso para incorporar de esculturas, y el artista Carlos Fernández decide colocar estas esculturas flotantes. Están hechas en resina de poliéster, son 10 esculturas que flotan en el río, y ustedes ven en la foto a la derecha arriba que vistas en el agua se ven bastante escala humana, pero miden 3 metros cada una. Allí se ve la distancia con el propio artista que está. Es una obra que escapa un poquito a los conceptos tradicionales del arte, por cuanto el lugar donde se desenvuelven, donde se mueven, donde se sustentan es agua, y porque también hay un material que no es habitual en las obras de arte, como es la resina de poliéster. De las esculturas de Concepción me atrevo a decir que esta es la única que hay un atisbo de experimentación en cuanto a materiales. Si ustedes ven, hemos visto metal, piedra, ferrocemento, madera, que son los materiales tradicionales en escultura, y no hay apuestas mayores por instalar y por investigar, experimentar con materiales nuevos, por lo menos en escultura aquí en Concepción, de lo que hemos visto. Acá tenemos 2 obras, eso es concurso privado, un grupo de Acción Católica considera de que esto se hizo casi inmediatamente después que las esculturas del Puente Yacolén, de la explanada del Puente Yacolén. Y este grupo católico considera de que ninguna de las esculturas que está instalada en el borde río recoge ciertos rasgos identitarios, como significa este lugar que une Concepción y San Pedro, que es el puente. San Pedro, ¿no es cierto?, llamado por el apóstol San Pedro, y Concepción por la Virgen Inmaculada Concepción. No hay una identidad ni hay nada que recoja esta información, por lo tanto ellos deciden llamar a un concurso privado,
y como no había lugar para instalarla, se opta por usar el lecho del río y se instalan en la mitad del río estas dos esculturas que están hechas en ferrocemento. Cada una mide 11 metros, son bastante grandes. Un controvertido proyecto por cuanto, si bien el artista o la artista, Marcela Romagnoli, la que ganó este concurso, tenía no solamente que representar, porque las bases del concurso decían que tenían que reconocerse la figura de la Virgen y del santo, y del apóstol, tenía que reconocerse, además tenía que dialogar con el río, tenía que sustentarse en una base muy mínima como es un pilar, y además tenía que dialogar con la estructura vial que es el puente. Una tarea larga y difícil, yo creo, compleja, y bueno, también pasa lo que hablaba recién de la lectura rápida, ¿no? En ambas figuras hay suficiente información como para detenerse a mirarla, o si uno la quiere mirar circulando, a lo mejor hasta puede chocar. Si ustedes se fijan, la figura de la Virgen está en la actitud que tienen las figuras que conocemos de la Virgen, tiene halo, tiene las manos abiertas, está grávida y está mirando hacia el frente y no hacia abajo como casi todas las figuras que conocemos, ¿no es cierto?, religiosas. La figura de San Pedro, San Pedro es reconocido porque en todas las imágenes se les representa con un manojo de llaves. Aquí, como no era posible hacer las llaves, el artista opta por el hueco del centro de la figura hacer una cerradura, como para representar esa cosa de la llave. También tiene halo y tiene un solo brazo como una manera de desarrollar la obra sin tanta simetría. Todas estas cosas, cuando uno pasa en el segundo y medio, prácticamente no las ve. O sea, ve una forma abstracta que le cuesta reconocer, que piensa que es figura humana, pero que sí lo es, y después, bueno, documentándose un poco, se reconocen como tal. También en iniciativas independientes seguimos encontrando figura humana en la escultura regional. La de acá es de Carlos Fernández, el mismo de las figuras flotantes en la laguna Lo Galindo. Esto está frente al ex Hospital Trabajador y es una figura, ¿no es cierto?, que está alcanzando alguna altura. La figura es pequeñita, debe tener no más de 2 o 3 metros la figura de arriba, pero sí el soporte es un poco más alto. Como siempre, los artistas también a veces tenemos que pensar en la mano humana y a veces la figura, cuando es muy delicado, cuando no queremos que la intervengan, hay que ponerla a una altura superior. Trabajo es creación, se llama, y esto fue un trabajo por encargo de la gente del Hospital del Trabajador, que, como sabemos, en todo el país ellos se incorporan en los proyectos de hospital, obras de arte, ya sea escultura, ya sea murales. Todos los hospitales del trabajador del país poseen eso. Es una labor que hacen los arquitectos en conjunto con los artistas. Se generan los espacios para instalar y se trabaja en conjunto respecto a los temas, a los tamaños y materialidades que se van a desarrollar. La figura del lado de allá también es fierro fundido, de Javier Stitkin, le hace un homenaje a su abuelo, don David Stitkin, rector de la universidad. Es una figura muy esbelta que está al lado de la biblioteca en el campus de la Universidad de Concepción. Es un homenaje, por supuesto, a David Stitkin. Luego tenemos, ¿no es cierto?, a la derecha, nuevamente, Sergio Castillo, a la entrada de la compañía de aceros CAP, ¿no es cierto?, que se llama Homenaje al Trabajador del Acero. Es acero soldado y pintado, y él, fiel a su tradición, nunca ha dejado de usar el plinto de base, lo que no ocurre en casi todas las otras esculturas. Vamos a también a revisar ese concepto, la desaparición del plinto en la escultura urbana. La escultura que está al lado de acá es de José Vicente Gajardo y corresponde a toda una serie que está desarrollando la Universidad del Biobío en un incipiente parque de esculturas dentro de sus dependencias. Ellos han ido lentamente y ya tienen 5 o 6 esculturas emplazadas al interior del parque, entre ellas estas dos. A la derecha nuevamente Sergio Castillo, una escultura por encargo, es una escultura no muy grande que está inmediatamente al ingreso del campus, es una escultura totalmente peatonal, es una escultura que todo el mundo puede, incluso ni siquiera es muy alta, esta escultura debe tener 5 metros como mucho. Y a la derecha es una escultura de Marta Colvin,
tengo entendido que es una maqueta de un proyecto que iba a ser mucho mayor, que ella no alcanzó a desarrollar, se llama Puerta del Sol, y es un proyecto del año 70. En la Universidad de Concepción también hay una maqueta de esto que está hecho en yeso, y la idea era en Concepción, en alguna parte, desconozco en qué lugar, se iba a desarrollar este proyecto de grandes dimensiones. Nunca se alcanzó a desarrollar. La Universidad del Biobío tiene esta versión en piedra rosada y bueno, ha sobrevivido bastante bien, es una obra emblemática, es del año 70 y ustedes ven que dialoga con la cultura contemporánea como si estuviera hecha muy posteriormente. Luego está esta obra de Osvaldo Peña, que se llama En busca del conocimiento, también está en el parque de la Universidad del Biobío, es una escultura hecha en fierro, está pintado, acero soldado, y Osvaldo Peña es un artista de reconocida trayectoria en el ámbito nacional. Está un poquito perdida a mi gusto y tal vez le falta una manito de pintura a esta escultura que está bien perdida, así que algún día vayan a verla, debe tener unos 3 a 4 metros de alto, más o menos. Y por supuesto tiene un afiche pegado porque esa pared es muy tentadora, parece. Y finalmente de esta primera etapa voy a concluir con esta obra, que es de Francisca Cerda, está al interior del Hospital del Trabajador, hoy Hospital Clínico del Sur. Creo que me atrevo a asegurar que es la única obra en Concepción que está hecha y diseñada para un espacio arquitectónico determinado. Hay que considerar de que el lugar donde está emplazada es un patio de luz que tiene edificio, digamos, por los 4 costados. La única parte abierta que recibe luz natural es la parte de arriba. Es una escultura también basada en la figura humana, se llama Construyendo Confianza, está hecha en aluminio esmaltado y bronce fundido. Lo hizo esta escultora en el año 2007, también fue un concurso nacional, es un concurso que se convocó en Santiago. Creo que los artistas de región ni siquiera supimos de este concurso, pero igual está bien porque me parece que primero que nada el proyecto arquitectónico incluía este espacio para la escultura. Luego se convoca al artista para hacer una escultura que dialogue con ese espacio arquitectónico y además posee una característica que no tienen otras esculturas de ese tamaño, es que puede ser observada de diferentes ángulos y cada vez puedes tener una mirada distinta. Lo puedes mirar desde abajo y desde los pisos hasta el 4.º o 5.º, hasta tener una visión absolutamente distinta dependiendo del ángulo donde se mire. Es un ejemplo, yo creo que a seguir. Normalmente en Santiago, por lo menos en otras partes se usa, que muchos arquitectos trabajan, no me olvido que estoy en una facultad de arquitectura, trabajan mano a mano con el artista en el proyecto, es decir, se genera junto con el artista un lugar donde el artista o varios artistas van a generar una obra de arte que se incorpora al proyecto arquitectónico, aportándole por supuesto otras categorías y otras características que tal vez la obra por sí sola a lo mejor le falta, la enriquece, digamos. En suma, para terminar con esta parte, podemos concluir de que la escultura regional posee 3 temas que ha desarrollado, o 3 características muy marcadas, que es el carácter simbólico, lo figurativo. De las obras que vimos, más de la mitad son figura humana todavía. Si se trabaja la figura humana, sobre todo cuando hablamos y cuando se quieren representar temas valóricos, construyendo confianza, alcanzando el conocimiento, el espíritu de los forjadores, todas esas cosas se requiere, o los artistas han estimado necesario representar la figura humana como una manera de representar mejor una idea. Y igualmente lo relativo al paisaje, entre las que me incluyo con algunos trabajos, que de alguna manera se recoge elementos del paisaje como una manera de reconocer el territorio como un bien cultural, ¿no es cierto?, y como un bien propio, es decir, apropiarse del territorio y de los elementos del paisaje como para reafirmar ese concepto. Bueno, finalmente señalar, ¿no es cierto?, las obras en su mayoría abandonan el plinto de base que es usado tradicionalmente en el monumento estatuario. En las estatuas había que subirlo porque lo representado hay que mirarlo hacia arriba, no es el caso de la escultura contemporánea. Las obras instaladas en espacios públicos siguen patrones tradicionales cuya materialidad, ¿no es cierto?, en cuanto a materialidad, no se aprecian grandes experimentación con materiales, excepto, por supuesto, la resina de poliéster de la Laguna Lo Galindo.
La mayoría de las obras que se emplazan en espacios abiertos. Prácticamente no hay obras, a excepción de la última, que se circunscriba a un espacio acotado. Siempre son espacios abiertos muy amplios que a lo más se adaptan a las condiciones que ofrece el paisaje. No están sometidas a proyecto arquitectónico alguno, ¿no es cierto? No se establecen mayores diálogos con lo que está ocurriendo alrededor. Y una parte de esto, bueno, la incorporación de la figura humana, lo relativo al paisaje y la herencia cultural de la que también los artistas se hacen cargo. Primeramente, en el mundo de la cultura, la raigambre y la herencia cultural se comienza a manifestar primero en las expresiones artísticas, sea escultura, pintura, literatura, etc. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo todavía? Echar una miradita. Uy, van a ser las 7, bien. Vamos a pasar rapidito, les voy a mostrar algunas de mis obras y algunos métodos constructivos para ir mostrando ahora otra parte del trabajo y para después generar algún diálogo que espero que ustedes pregunten. Bueno, he tenido la suerte de realizar varios proyectos para espacios públicos por concurso, por encargo. Ninguno ha sido iniciativa mía porque un proyecto de esta envergadura obviamente tiene que venir desde otro proyecto con algún financiamiento. Esto es caro, es difícil, es largo y bueno, tiene sus características que no tiene mucha relación o gran relación con lo que pasa en el taller. Mi trabajo de taller no lo voy a mostrar ahora porque no es el tema de esta ponencia y lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Esta es la primera obra que hice, es parte de la primera Bienal de Cultura Urbana, se llama Araucarias, es ferrocemento, está en el Parque Ecuador y bueno, fue la primera obra. Esta obra tiene 10 metros de altura, la pieza más alta, está hecha con tubo hidráulico de rechazo, me lo conseguí en una maestranza y como la idea era aportarle textura, ahí entonces con mi gente de mi equipo de trabajo, que es muy bueno, consideramos oportuno usar la técnica del ferrocemento, que es agregar malla y luego una capa de cemento con puente de adherencia y en este caso no se pigmentó, quedó color cemento. La idea era que el tiempo patinara un poco eso con musgo, con todos los colores de la ciudad y que eso se fuera incorporando al paisaje. Son unos árboles muy sintéticos y habla por supuesto del árbol que está erguido y del bosque que está cortado. Ahí hay algunos detalles del montaje. Esto está en el Parque Ecuador, seguramente muchos de ustedes lo han visto. Luego viene este proyecto que gané un concurso del Ministerio de Obras Públicas, un homenaje al cardenal Raúl Silva Enríquez. Esto está en Constitución. Y es un proyecto en piedra, tal vez uno de los mayores envergaduras que he hecho por cuanto es piedra canteada. Todo ha sido, todas las piezas son sacadas en bloques de la cantera y canteadas a mano, como se sigue haciendo todavía el trabajo de la piedra, prácticamente con muy poca máquina. La idea es de establecer lo que está arriba en la maqueta, establecer una capilla a cielo abierto, en donde, ¿no es cierto?, en actitud de oración está muy sintéticamente esbozado la figura del cardenal. Una de las condiciones del concurso era que tenía que estar presente la figura del cardenal. Yo no soy muy figurativa, pero esta vez me pareció que el legado espiritual y moral del cardenal ameritaba que tendría que tener un monumento en Chile. Ahí hay algunas fotos de la cantera. Trabajé con 11 maestros canteros muy buenos. Y ahí está el lugar donde se está cortando la piedra, grandes bloques de piedra donde se alcanzó luego el traslado, parte del montaje. Era una cosa como de los egipcios, una cosa maravillosa. Cuando uno entraba ahí veía todos estos bloques botados, pero como estar en otra época. Bueno, ahí está el proyecto terminado. 7 metros de altura tiene la columna más alta. Y bueno, por supuesto tiene un recorrido y en las piedras que están botadas, que asemejan, ¿no es cierto?, los bancos de un templo, está inscrito en la piedra parte del testamento espiritual del cardenal Silva Enríquez. Esto es un proyecto por encargo que hice en Romeral, en la región cerca de Curicó. Está en la cordillera, emplazado en la cordillera, es un mirador y lo que está acá es la maqueta que se presentó y luego está la obra terminada ya, que buscaba un poco mirar desde la montaña hacia el valle. Esto está muy arriba, inmediatamente al lado está el río Teno y la idea era generar un espacio que sirviera no solamente para estar, sino que además que nos permitiera encuadrar diferentes
diferentes partes de este paisaje que se manifiesta grandilocuente y además como sobrecogedor y además muy... que asusta mucho, ¿no? Asusta mucho cuando uno se enfrenta a esos paisajes y dice, bueno, ¿y ahora aquí qué hago? ¿Qué hago para hacerle el peso, para dialogar con esto? Porque en rigor, si uno se sienta frente a un paisaje no quisiera agregarle nada. Y la idea era, ¿no es cierto?, colaborar con eso y no anularlo y entorpecer la vista. Es una escultura de gran envergadura, la hicimos en ferro-cemento, esto fue un encargo de Cementos Bio Bio, y la idea fue hacer estructuras muy livianas que me permitieran hacerlas en Concepción y trasladarlas hasta allá, porque allí no había nada donde trabajar, no teníamos luz ni agua. Entonces había que trasladar e instalar, nada más. Se hicieron en estructura metálica, se forraron en planchas de trupán y sobre el trupán, ¿no es cierto?, 3 tipos de malla: agma, hexagonal y metal desplegado. Con esas 3 mallas se comienza a aplicar el cemento a mano y a dar inmediatamente la textura. Si ustedes se fijan en la parte de allá, son estructuras muy livianas. Estamos levantando, la capa de cemento no alcanza las 2 pulgadas y lo que se está levantando allí es una estructura hueca, que se llevaron huecas para poder estrobarlas y una vez instaladas se le pusieron las tapas para evitar, ¿no es cierto?, el ingreso del agua en el invierno. Estas esculturas además en la base tienen unos relieves que está un poquito la historia del lugar, que es una historia de arrieros, es una historia de campesinado, es una historia de gente que pasa, va y viene hacia la cordillera. No se notan muy bien, pero son relieves más o menos a escala humana. Digamos que es una escultura que, como está a la orilla de un camino, la idea era establecer 2 lecturas. La general, ¿no es cierto?, la primera vista, que es la que ustedes vieron en la primera foto, desde el transeúnte que pasa en un vehículo rápido, y luego la lectura que se puede hacer de los murales para la gente que se detiene y permanece allí un rato en el mirador o descansando, yo qué sé. Tiene casi 15 metros de alto la parte más alta, esa que está allí soy yo. Y uno de los trabajos con los que yo quedé bastante contenta con los resultados. Felizmente para el terremoto no le pasó nada. Este es una de las obras ya un poco más chicas que he hecho, que tiene un fuerte contenido, por supuesto, que involucra un episodio de la historia chilena, que tiene que ver con las víctimas de la dictadura militar en Chile. En todas las ciudades de Chile, una vez que regresó la democracia, la comunidad decidió hacer estos hitos para la memoria como una manera de establecer algunas reparaciones simbólicas, que se llama, que es lo que tiene que ver con la memoria y con lo que tiene que ver con establecer un lugar para la conciencia, es decir, que las generaciones futuras sepan lo que pasó y no es para recordarlo todos los días, pero sin duda el mensaje es para que esto ojalá no vuelva a ocurrir. La idea es hacer unos hitos simbólicos que necesariamente por su carácter de memorial debían contener los nombres de las víctimas a lo que se recuerda, que es lo que están en la piedra que está inmediatamente abajo. Esto está hecho en acero inoxidable y piedra, pero piedra revestida. Estos son unos elementos verticales, unos paralelepípedos de hormigón que se hicieron en obra y luego se forraron en lámina de granito gris. Hay algunos detalles en la terminación. O sea, la idea, yo mezclo un poco aquí 2 conceptos, la idea del árbol como la forma que nace, que renace, y la idea de la cruz de la cristiandad, porque también sabemos, ¿no es cierto?, que allí estamos recordando personas que están muertas. Segunda Bienal de Cultura Urbana, también tuve el gusto de trabajar ahí, lo que está arriba es la maqueta, y esto está en el camino a Talcahuano en la calle Gómez Carreño. ¿Gómez Carreño? Sí. Bueno, es una estructura de acero pintado, y en el fondo la idea es, ¿no es cierto?, de una gran espiral, pero no con curvas, sino que ya con ángulos que se va desenvolviendo y se estira. Tiene 6 metros de largo, 4 de alto y 2 o 3 de ancho, me parece, ya no me acuerdo bien, pero la idea es que sea una escultura penetrable, que se pueda, está muy cerca de un paradero de micro y de un paso peatonal, de manera que la idea era abrir esta escultura, esta especie de portal que se desglosa, que se abre, para que el transeúnte lo pueda cruzar por el medio y no le tenga que hacer el quite en un lugar que le es propio, como lo es una pasada a tomar el bus, a tomar la micro. Es un lugar bastante transitado y la gente por lo menos lo usa. Yo he pasado por ahí, la gente se cruza, a veces se sienta al medio y en realidad es como un lugar de descanso más que un elemento distractor también hay que pensar que también es una escultura que tiene transeúnte y que tiene una vista también desde el automóvil.
Por lo tanto, la idea era hacer una cosa muy, muy simple y sin mayor detalle. Si es una foto, es lo mismo. Memorial de Los Ángeles, también la idea ya la expresé acá. Este fue uno de los primeros que hice, está en la avenida Ricardo Vicuña, en Los Ángeles, y aquí le incorporé esos dos elementos arriba que tienen que ver con dos símbolos, que es el pájaro que representa la vida y la libertad. Esos dos conceptos se hizo este arco, es un muro curvo, que el recorte del vano es una piedra que se desplaza hacia atrás, que ustedes la ven allí, y en ese desplazamiento se produce el vacío que genera el arco y la forma llena, y en ese espacio están contenidos los nombres de 148 víctimas. Es una obra muy simbólica, muy sintética, y tiene un piso de adoquines. Esta obra la hice para Santiago. Esta es una obra que hice yo por mi propio gusto, y después busqué un sponsor que me ayudara a trasladarla y a donarla a la Corporación Cultural de Providencia. Es parte de lo que yo trabajo habitualmente en mi trabajo en madera, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que decía en la presentación profesor Miller. Bueno, tiene que ver con el tema del bosque chileno, que tiene que ver con el tema de la naturaleza, el referente del paisaje, y de cómo el territorio ha marcado mi vida profesional, personal y en todos los ámbitos. El color azul, por supuesto, es el color de la cultura mapuche, que conecta y que tiene que ver con la sabiduría y el cosmos y con lo celestial. Es un bosque idealizado, este es un bosque que no existe, por supuesto. La idea es hacer una metáfora de lo que pasa con este bosque que es del mundo mapuche en medio de la ciudad. Otro memorial, más chiquitito, este está en el campo de la Universidad de Los Ángeles, recuerda a 5 personas. Y ahí, bueno, una vez más trabajé unas pocas líneas figurativas. Está hecho en granito. Hay detalles del montaje del transporte. Tiene 2 metros 20, 2 metros 40 por ahí. Y este es uno de los últimos proyectos que hice, que es el memorial también de las víctimas de los derechos humanos en Concepción. Está en un lugar que todavía no se ha abierto al público, es la Plaza Bicentenario. No tiene conexión con la ciudad, el lugar está inmediatamente detrás de la ahora Intendencia, ex estación de ferrocarriles, y es un proyecto de largo aliento que fue cambiando muchas veces. Se demoró tanto en hacerlo que cada vez que lo miraba no me gustaba y lo hacía de nuevo. Entonces al final, bueno, no se parece mucho. Esta parte de la maqueta, que es la parte que más se parece. Los arcos permanecieron, porque la idea era que en este espacio, que es muy abierto, tengo que decir también que en ese lugar ocurrió un poco lo que pasó en la costanera del Puente Yacolén, que cuando se planteó el proyecto ahí no había nada. Creo que todavía estaban erradicando los campamentos que estaban ahí. De manera que eso, se me informó, iba a ser un parque. Vi los planos, conocí el proyecto, pero era un lugar abierto, descampado. Lo más cerca que tenía a varios metros es el campanil de la estación de ferrocarriles, y que era bastante distante. Por lo menos yo tenía libertad para generar ahí un espacio, y como era un memorial, la idea era generar un espacio que generara algún tipo de intimidad, pero que no fuera, por supuesto, una habitación propiamente tal. De manera que se me ocurrió hacer estos arcos que simbolizan estos muros que se rompen, que se abren y que dejan traspasar todavía el aire, la luz y los sonidos y los olores, todo lo que ocurre alrededor. Y en el centro de esta plaza, que tiene un radio de 15 metros, de esta placita, van las piedras con los nombres de las víctimas, esa es condición sine qua non, y una fuente de agua que fue también lo que fue solicitado por algunos familiares de las víctimas. Eso del medio cambió un poquito después, pero permaneció el proyecto más o menos original. En el lado derecho ven ustedes el plano de fundaciones, que en el caso del círculo exterior es una sola la fundación, razón por la cual resistió muy bien el terremoto. Es una cadeneta completa que va debajo de la tierra y que van amarradas todas las obras hechas, ¿no es cierto?, que están en hormigón. Los arcos se hicieron en hormigón, en obra gruesa, y luego revestidos en piedra, y lo que está al centro se hizo en piedra canteada. Aquí hay más o menos algunas fotos de cuando se hicieron los arcos con hormigón. Abajo está como quedó después de la primera etapa, solamente el hormigón, y aquí ya estamos colocando los revestimientos. Se instalaron los espárragos de acero, se instalan las mallas, y ahí se está colocando el revestimiento de granito texturado. Este granito es de Colina,
es de color gris también, y es muy similar a lo que pasa con estas piedras que estamos cortando para hacer las piedras con los nombres y la fuente de agua. Son unas piedras enormes que ustedes ven, el sistema de corte es totalmente rudimentario, son piedras que quedan muy alejadas de los sectores urbanos, por cuanto la idea es que la piedra sea lo más sana. Mientras menos vibración de actividad caminera haya, menos posibilidades de fracturas interiores. Las piedras están mucho más sanas. Esta piedra estaba completamente enterrada, era una ballena enorme, una cosa maravillosa. Y luego está esta otra piedra que encontramos con una forma más o menos redonda y que fuimos adaptando para dar la forma de la fuente, que es la síntesis de un pájaro que está herido. Ahí están las piedras con los nombres, ahí estamos haciendo el montaje. Fue un jaleo porque los arcos ya estaban hechos y hay que meterse con la grúa al medio. No estaban dadas las condiciones para que eso llegara a buen término, pero finalmente llegamos a... Esta es la obra terminada. Y eso sería todo por ahora. Acepto las preguntas que ustedes, los comentarios que quieran hacer. Si alguien quiere opinar acerca de alguna de las obras que vimos, seguramente ustedes ya todos, más de alguna ya conocen. Las que no conocen vayan a verla, creo que es un paseo interesante. Sobre todo que genere alguna opinión de ustedes. Ustedes van a ser arquitectos, ustedes van a trabajar con el espacio público, van a trabajar con espacios urbanos y a lo mejor también les va a tocar trabajar con artistas. Muy bien, entonces aquí está el micrófono. A preguntar. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Una vez que un artista crea una escultura, ¿quién es el que se hace cargo de la mantención o el que la cuide cada cierto tiempo, no sé? Bueno, buena pregunta. Habitualmente el artista, como cualquier otra persona que coloca una obra en un espacio público, entrega la obra y la obra ya no le pertenece. Obviamente son los municipios, la dirección de vialidad, dependiendo de donde esté el lugar. Si es una plaza en el sector urbano de la ciudad, le corresponde al municipio hacer las mantenciones correspondientes. Ahora, pero también sucede la otra vuelta de tuerca. Si el municipio se dedica a instalar escultura o a dedicarle mucha atención, los transeúntes dicen cómo le dedican a la escultura y no tapan el hoyo que está en la calle. Entonces, por lo general, la escultura es lo que está al final del listado de lo que se va a reparar o lo que se va a mantener. Debieran ser. Hay municipios, hay que decirlo, que se portan bastante bien. Talcahuano es un ejemplo loable. Yo no había visto nunca la escultura amarilla que está en Talcahuano, la han pintado como 50 veces. Cada vez que alguien la raya, los fines de semana, el día lunes hay un señor con un tarrito amarillo y con una brocha pintándola. Yo estoy casi como a pedir una entrevista y ir a felicitarlo porque la verdad que no lo había visto nunca. Eso es lo menos usual. Es decir, se pueden hacer todas las cosas. Estoy hablando antes del terremoto, por supuesto, ahora ellos tienen otras urgencias. Pero en general es eso. Si la obra está en un camino, será la dirección de vialidad y así. Pero hay una entidad pública que sí, por supuesto, tiene que tutelar por esto. No siempre ocurre, pero hay excepciones bastante salvables. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hola, con respecto a las esculturas que están en la laguna, las esculturas flotantes, por lo general, por lo que estuve escuchando, las esculturas se tienden a relacionar con el entorno y las vistas, la escala, todo eso. ¿Cómo? Nunca he entendido esa escultura en realidad. Cada vez que yo paso por la laguna me digo, pucha, ¿qué tienen que ver estos hombres flotando con el entorno que hay? Bueno, yo voy a aventurar una explicación que a mí me parece que puede ser la más cercana. El proyecto se presentó como una recuperación para el habitante de ese sector. Es decir, el tema del ciudadano que está ahí
O sea, no se plantea un tema para recordar a nadie. No hay un hecho histórico propiamente tal ahí que nos haga indicar que ese es un lugar, un hito, como pudiera ser, por ejemplo, no sé, en Cañete, donde murió Galvarino, hay un hecho histórico que va a ser el primer motivo para instalar algo. Acá no había nada de eso en el lugar, y como se plantea, ¿no es cierto?, recuperar ese lugar para el habitante, porque eso era, digámoslo, un basural, o sea, era el patio trasero de muchas casas, y cuando el Ministerio de Obras Públicas decide dragan la laguna, la limpian de todo lo contaminante, hacen esta ribera para que sea un paseo, y la idea era generar, ¿no es cierto?, una vista para el habitante del sector. Y un poco está representado ese habitante que está de colores, que camina, que se mueve y que está siempre mirando al horizonte, y que además está dando un paso. Si ustedes se fijan, hay un lenguaje del cuerpo, no están tiesos, están todos avanzando. Y eso tiene un significado, me gusta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa superación del hombre, con ese avanzar y con ese... Creo yo que para allá va el tema. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué escultura les gustó más? ¿Cuál no les gustó? Sandra, muchas gracias por esta buenísima charla. La verdad es que me imagino que la mayoría vamos a ver tal vez lo mismo que vemos todos los días, pero varias esculturas con otros ojos, sabiendo un poco más de antecedentes o buscando como desde la perspectiva del artista, como propuso para ese espacio. La verdad es que hay harto que preguntar y los muevo ahí a todavía darle una vuelta, que todavía nos quedan unos minutitos, porque la verdad es que es un tema súper importante, ¿no es cierto?, la relación entre la arquitectura, el espacio público, la obra de arte emplazada en este espacio. Tú hiciste un montón de referencias a cómo era la historia de estas esculturas, en el sentido de que cómo se habían propuesto. Algunas existían previamente, otras había un lugar establecido para que ellas se emplazaran, otras tenían relación con el entorno y otras no. Y vemos como en las obras que tú reseñaste acá, como dos posturas en general, que son bastante dicotómicas y que están presentes como en todo el arte contemporáneo, y en la arquitectura, por cierto, ¿no es cierto?, esa relación con el entorno, la mayoría, ¿no?, rescatando esos elementos del entorno, y otras que tienen que ver con, así como la postura moderna, ¿no?, en cuanto a arquitectura moderna, que tiene que ver con instalarse sin prestar mayor atención al resto, ¿no? Entonces, ese camino que es diverso y que notamos en tu obra que tú tomas una postura y no la otra, ¿cómo ves en el futuro cercano de Concepción? ¿Podemos decir que, no sé, en 10 años más vamos a ver obras que correspondían a un periodo y no a otro? ¿Qué crees que va a pasar en unos años más con la postura de la escultura en el espacio público? Sí, sin lugar a dudas, si nosotros revisáramos nuevamente lo que acabo de mostrar, yo puse más o menos un orden cronológico, de las últimas a las primeras, y obviamente que uno nota que hay una vuelta y hay un concepto que está avanzando y girando en torno a ir un poco más allá, sobre todo en el tema de los materiales, sobre todo en el tema del uso de los materiales y del diálogo de los materiales entre sí. Vimos muchas esculturas que eran más de un material, por ejemplo, el bronce y el aluminio pintado, que es la última obra de Francisca Cerda. Esa obra está haciendo una apuesta, indudablemente, está usando materiales nobles, pero está haciendo una apuesta, primero que nada, porque está pintando un material que es noble como el aluminio, lo pinta, te fijas, de frentón, y segundo, porque lo hace dialogar con el bronce fundido. La fundición en escultura o en cualquier volumen que sea fundido posee una fuerza y una energía que es superior incluso a la fuerza que puede generar la energía que genera una piedra. Si tú colocamos dos volúmenes así, el bronce posee una fuerza que es la razón por la además que es incorruptible, se producen muchos monumentos, muchas estatuarias se hace en bronce y no en piedra por esa cualidad que tiene. Ahora, también hay que decirlo, hay cosas, ¿qué va a pasar con la escultura a futuro? Incierto el panorama, porque escultores ya casi no hay. Tenemos que pensar que las universidades en este momento y los artistas hoy en día tienen sus ojos puestos en otras propuestas
en otros materiales, y tal vez este mismo arte urbano a lo mejor a la vuelta de unos años se va a presentar, pero ya no como monumento, ya no como escultura, sino que más bien intervenciones de espacio público con algunas categorías diferentes que van a diferir un poco. Yo creo que van a seguir habiendo escultores, van a seguir habiendo esculturas, que se va a avanzar un poco más, pero sin duda que los lenguajes cambiaron ya. Los lenguajes ya cambiaron, cambiaron las propuestas, cambiaron las miradas sobre el entorno urbano y cambiaron la manera de apropiarse de los espacios. Una de esas condiciones, por ejemplo, ya se ve en la pintura con el tema del graffiti. El graffiti, ¿no es cierto?, que en muchas situaciones es un rayado de muro, un simple rayado de muro. Hoy en día ya estamos encontrando que el graffiti llega a ser un aporte al entorno urbano, llega a ser pintura, llega a tener contenido, llega a haber una preocupación por la forma, por las maneras de hacerlo y por establecer una conexión con el habitante y con el transeúnte de un determinado lugar o determinada comunidad. El graffiti está pasando eso en el campo de la pintura. Yo creo que eso mismo va a terminar pasando en el campo de la escultura con el entorno urbano, y que vamos a tener una gran diversidad de lenguajes, de materiales y de propuestas que a lo mejor van a escapar un poquito de lo que hemos visto, pero ese es el signo de los tiempos, o sea, es lo que viene. O sea, en el fondo sería como más intervención de este Mucho más, habitante, claro, exacto. Si tú te fijas, casi todas las obras, la obra escultórica es un ente en sí misma, que tiene una lectura, se desarrolla, tú le das la vuelta y queda ahí. O sea, todos los contenidos, toda su presencia y su forma está convertido en un todo. O sea, no hay una cosa que la irradie, te fijas, con lo que está pasando al lado. Hay un par de excepciones, por supuesto, con lo que pasa la escultura que está dentro del edificio del Hospital del Trabajador, que ahí sí se nota que algo está pasando ¿te fijas? Pero en general las obras, las del Puente Yacolén, es los dos santos que están ahí paraditos, ¿te fijas? Que pueden estar parados ahí, pueden estar parados en cualquier parte. Da lo mismo, o sea, daba lo mismo si estaban en la mitad del río, si no estaban en la mitad del puente, si estaban en la ribera, si estaban arriba de un cerro. ¿Te fijas? La figura tenía un significado per se y eso ahí se iba a quedar, se agotaba en sí misma. Muchas obras pasa con eso. Yo creo que la vuelta va hacia el otro lado, hacia conectar. El que el artista se va a parar en un lugar determinado, va a tomar un elemento, te fijas, lo va a extraer y va a trabajar con eso. Lo que me parece que va a ser un enriquecimiento y una manera de establecer los códigos, significa lo que pasa con el arte en la ciudad o en el espacio público de manera totalmente distinta. Hola. Con respecto Hola. al tema de los materiales, ¿por qué no se ha incursionado más, por ejemplo, en el, ¿cómo fue? El poliéster de... Resina poliéster, Eso. sí. ¿Por qué siempre se hace como más o menos los mismos materiales? ¿Tiene que ver con los patrocinadores o con...? Yo creo que tiene que ver con una apuesta más segura de parte del artista. Cuando la obra es por concurso o por encargo, hay una cláusula que dice que la obra debe durar como mínimo 50 años. Lo único que te puede asegurar con certeza eso es un material noble, una piedra, un metal, medianamente, a menos que exista la mano humana que lo destruya, que también es una posibilidad. Pero algunos materiales que son muy atractivos, que ofrecen muchas más posibilidades expresivas, como color, como textura, como transparencia, qué sé yo, que no dan estos otros materiales, tienen esa posibilidad de que puede ser un arte muy efímero, que esa obra no va a permanecer en el tiempo y por alguna razón inherente al artista tal vez quiere que su obra viva por los siglos de los siglos jamás. Bien, una otra pregunta. Allá atrás. Hola. Espacialmente nos deja más o menos claro el futuro de la escultura, que va a ser más espacial, más vivencial, por lo que entendí. A eso se quiso referir. Pero formalmente, ¿cuál es el futuro que usted ve para el diseño de la escultura? Porque ahora se ve claramente un estilo moderno en su propio diseño, en los diseños que están en casi toda la ciudad. Pero ¿hacia dónde usted cree que apunta la forma de la escultura o la forma de abarcar el espacio? Perdón, se escuchaba muy mal acá. ¿Cuál es tu pregunta? Aléjate un poquito el micrófono. ¿Eh? Ahí sí. Ahí sí. Que ¿hacia dónde cree usted que apunta la forma de la escultura, la forma de abarcar el espacio? Bueno, yo creo que eso lo van a decir definitivamente los materiales que se usen.
Es decir, todos los materiales, ya si si el artista decide usar un material noble, va a tener una manera de comportarse y de trabajar como otra. No podría yo en este momento aventurarme en decir hacia dónde van las formas, porque va a venir un periodo de experimentación con toda seguridad, como pasó, por ejemplo, con esas esculturas en resina de poliéster, que se trabajan con molde. Tú sabes que eso es un vaciado, que se trabaja con molde y se puede llegar a un grado de detalle muy particular y muy singular, que a lo mejor si la persona lo hiciera con sus manos sería extremadamente largo en algún otro material. No me atrevería a asegurar hacia dónde va la escultura porque me parece que el territorio es incierto. Lo que sí yo creo que hay una evolución importante y de que va a venir un enriquecimiento de propuestas en torno a la escultura y sobre todo lo que va a pasar en los espacios públicos. No me atrevería ni siquiera a hablar de escultura, me atrevería a hablar de propuestas visuales. ¿Por qué? Porque hoy en día los conceptos de escultura, pintura, grabado o las disciplinas de arte ya no sobreviven ni viven como entes aparte, sino que se han vuelto, ¿no es cierto?, a reunir, como pasó en la historia del arte ya hace muchos años atrás, y que incluso la arquitectura, pintura, escultura y escultura eran un todo, no eran disociados. Yo creo que en ese territorio estos lenguajes se vuelven a unir, de manera que no me atrevería a hablar de propuestas escultóricas, sino que de intervenciones, ¿no es cierto?, de artes visuales o visuales de frentón en el espacio urbano que van a seguramente hacer una sumatoria de cosas. Por ejemplo, hay cosas que uno está recién empezando a considerarse, como lo que pasa con los sonidos, con las propuestas sonoras en un espacio público, que ni siquiera llega a ser corpórea. Eso también está considerado dentro de las artes visuales contemporáneas. Entonces, de verdad que es un terreno tan amplio como fascinante. Yo creo que hay que poner atención a lo que viene, a lo que está pasando con los artistas. Los concursos de arte todavía están llamando a propuestas de arte escultórica. Le hace lo que sigue llamando, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, con algunas excepciones. Si ustedes revisan, pueden entrar a la página del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, y hay un link por ahí que dice que Comisión Nemesio Antunes o Obras de Arte. Y ahí aparece un historial de lo que se ha hecho hasta ahora de los últimos por lo menos, y hay unas cosas bastante atractivas, por ejemplo, hechas en plástico, en intervenciones de espacios públicos que no necesariamente se relacionan con un concepto escultórico propiamente tal, lo que hablábamos recién de un ente, ¿no es cierto?, que es una figura que es un todo. Estamos hablando de conjuntos escultóricos, estamos hablando de varias figuras, no necesariamente representan todas lo mismo, pero hay un juego, hay una actitud más de juego y de experimentación en algunas propuestas contemporáneas que ya se están viendo en algunos proyectos que ya están instalados. Claro, es algo como que ha pasado en todas las ramas del arte, se ha visto esta nueva evolución que ha tenido desde el fundamento inicial hasta la forma. Sí, sin duda, yo creo que ustedes también lo viven en la arquitectura con toda certeza, o sea, están apareciendo cosas, o sea, la arquitectura nunca tuvo tanta diversidad de expresiones como la ha tenido ahora y que obedece prácticamente a un estilo ni a una escuela determinada, sino que hoy en día esto es originalidad y suma, ¿no es cierto? Además que los materiales que se disponen, los medios digitales que tenemos para ver, para diseñar, para previsualizar lo que está pasando, obviamente es una herramienta que hoy en día se usa, pero con muchísimo acierto. Hace 50 años atrás el escultor tenía un lápiz y una croquera para diseñar y bocetear sus obras. Hoy en día las puedes ver en 3D, en cualquier programa, y puedes analizar y puedes corregir y puedes remirarla todas las veces que quieras. Además, con la globalización creo que también se forma una cultura artística global. Que se puede ver claramente que hay artistas europeos, artistas, no sé, del hemisferio norte que están haciendo cosas súper parecidas a los artistas de acá. Son influencias directas. No sé. Justamente. Buenas tardes. La forma recta de sus obras es netamente la representación natural de la madera como tronco, o hay alguna otra intención tras la obra? La línea recta. Sí, los trazados rectos en la obra misma. Sí, particularidad de esta. ¿Tú te refieres a la escultura en madera propiamente tal? Sí. Bueno, casi no uso la línea recta, mi amor, casi todo es curva. A lo mejor te refieres a alguna a la que vimos acá. Sí, la forma.
Bueno, en rigor, toda la obra que yo he desarrollado en madera lo hago con las formas de la madera. O sea, le estoy imponiendo, obviamente, una forma, metaforizando, pero su forma original. Entonces, en rigor, cada vez intervengo menos la forma original del material dado. Si en este caso es el tronco, es la forma cilíndrica o la firma cónica, pero en general mi obra se desarrolla en torno a la curva y a la verticalidad. A lo mejor te refieres a eso con la recta. Sí. Hay una verticalidad en casi toda mi obra que tiene que ver, por supuesto, con el referente del mundo vegetal y que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con esta forma, con la línea en desarrollo, que se llama, que es la vertical. Ahora, en las obras que vimos acá, que son mías también, las últimas, hay diferentes vertientes, porque obviamente hay cosas que se trabajan de diferentes maneras, no solamente por los materiales, sino que porque hay temas dados y porque hay lugares determinados que son diferentes, y lo que hablábamos recién, no se trata de imponer una forma porque a mí me guste, sino porque yo tengo que someterme un poco a lo que está pasando con el entorno y lo que está pasando con la razón de ser de la obra que voy a instalar. Es decir, no se instala lo mismo, por supuesto, en un cajón cordillerano como pasaba en Romeral, o con lo que pudiera pasar en el Parque Ecuador. ¿Te fijas? Son dos entornos naturales, son dos diseños paisajísticos distintos, pero son dos realidades absolutamente diferentes. De manera que siempre estoy sometiéndome a lo que está pasando con esos lugares, y en muchas ocasiones he tenido que abandonar lo que hago en mi trabajo de taller, que es un trabajo objetual, que es menores formatos y que es una obra que en circunstancias hago para desarrollar un proyecto personal que no obedece, como te digo yo, a una circunstancia determinada. No sé si eso responde a la pregunta de la recta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, son las 7:30, yo creo que... ¿No? ¿Nada más? ¿Sí? A partir de lo que nos ha contado Sandra, un par de temas que tienen que ver con esta apreciación del espacio público. Por ejemplo, en Argentina hay una ley, en el país vecino, ¿no es cierto?, en que las construcciones, aunque sean proyectos privados, si hay un edificio que se construye en cualquier ciudad argentina, necesita tener una obra artística, ya sea plástica o escultórica, o está dentro de las bases de un proyecto privado de arquitectura. Es obligatorio, hay una norma que fiscaliza la propia, digamos, los espacios municipales, y por lo tanto, a partir de estas normativas que muchas veces son rígidas, pero que permiten finalmente que las artes estén incluidas dentro del proyecto arquitectónico. Entonces, la reflexión a partir de eso tiene que ver con cómo la arquitectura se integra, cómo ustedes en su trabajo futuro de arquitectos pueden apreciar esta relación con el artista desde el génesis mismo de la obra, cuando ustedes están en el proceso, ¿no es cierto?, de una idea gestora, por ejemplo, y ven que en ese proceso puede ser importante el desarrollo conjunto con un artista de una obra de arte con determinadas características. Es interesante cómo la obra se incluye desde el proceso de génesis, no es este asunto así que a veces lo tienen algunos funcionarios, ¿no es cierto?, muy asociados a trabajos municipales, por ejemplo, de que opinan que en una obra, en un proyecto paisajístico o en una cierta remodelación se requiere del ingrediente artístico como un espectro así ya terminado, ¿no es cierto?, y que no integra la obra desde el génesis, desde el origen del proyecto. Entonces la invitación, muchas veces ustedes han desarrollado proyectos en que hay una inclusión de la obra no como un objeto terminado, sino como una propuesta conjunta entre el arquitecto y el artista. Y de ese trabajo obviamente hay un beneficio mutuo, y lo hemos visto en muchas de las obras de Sandra y en muchas de las obras que ella ha traído a colación acá, que ha hecho como reseña. Entonces, entender cómo se enriquece tanto el artista como el arquitecto y el trabajo de ambos en ese trabajo desde el origen, no en el trabajo final, en determinar que en un espacio residual se incluye una escultura, por ejemplo, sino que cómo se ve con otros ojos todo el proceso desde que la obra
tanto arquitectónica como artística, se enuncia, ¿no? Se gesta. Eso. Muy bien. Quisiéramos agradecer la presencia de Sandra Santander en nuestro ciclo de charlas. Y por compartir su historia, su trayectoria creativa, que en el fondo está plasmada en la ciudad y ahora nos pertenece a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por la paciencia también. Ahora se escucha todo lo que digo. Vamos a sacarlo. Sí, sí.